En los límites del sistema solar, donde la luz apenas sobrevive y el silencio parece tragárselo todo, existe un mundo pequeño, helado y perturbador. Un lugar rodeado por glaciares tóxicos, llanuras rotas y sombras interminables. Sobre su horizonte irregular, una oscuridad inmensa parece quedarse suspendida para siempre, apagando las estrellas y dejando que un sol débil arrastre su brillo por un cielo casi muerto. Ese lugar es Plutón, un reino de roca y hielo. Un mundo lejano, congelado y casi inmóvil, que durante siglos fue poco más que una mancha borrosa en la oscuridad. Pero cuanto más lo hemos estudiado, más claro queda que Plutón no es solo un objeto distante del espacio profundo. Es uno de los lugares más extraños, más extremos y más misteriosos de todo el vecindario cósmico. Vamos a acercarnos a él. Plutón se encuentra a unas 40 unidades astronómicas del Sol. Una distancia tan brutal que convierte a nuestra estrella en apenas un foco pálido en su cielo. Es un cuerpo oscuro, difícil de observar, perdido en una región del sistema solar donde casi todo parece condenado al frío y al olvido. Su órbita es larga, estirada y muy distinta a la de los grandes planetas. Completar una sola vuelta alrededor del Sol le toma 248 años terrestres. Eso significa que un año en Plutón dura más que varias vidas humanas juntas. Hoy sabemos que su radio es de unos 1.188 kilómetros, lo que lo hace más pequeño no solo que cualquiera de los planetas del sistema solar, sino incluso más pequeño que algunas lunas. También sabemos que su masa es diminuta en comparación con la de nuestra luna. Por eso, cuando los astrónomos empezaron a entender mejor sus verdaderas características, quedó claro que Plutón se parecía mucho más a otros cuerpos pequeños y helados que a un planeta tradicional. Esa fue una de las razones por las que en 2006 pasó a encabezar oficialmente la categoría de los planetas enanos. Pero su tamaño no es lo único extraño. Su trayectoria alrededor del Sol también lo convierte en un caso muy especial. Su órbita alargada hace que en algunos momentos esté bastante más cerca del Sol y en otros se pierda muchísimo más lejos. En 1989 alcanzó el perihelio, el punto de mayor acercamiento a la estrella desde que fue descubierto. Desde entonces ha seguido alejándose lentamente y lo seguirá haciendo durante mucho tiempo. Eso significa que Plutón no solo es lejano, también es tenue, oscuro y extremadamente difícil de estudiar desde la Tierra. A simple vista es invisible. Incluso con instrumentos potentes, durante años solo pudimos verlo como un disco difuso, una esfera marrón sin detalles claros, como si el propio sistema solar quisiera ocultarlo. Y ahí es donde entra una de las misiones más importantes de la exploración espacial moderna, para romper esa distancia y dejar de imaginar a Plutón como una simple mancha en el vacío. En 2006, la humanidad lanzó una nave, New Horizons. Su viaje fue larguísimo. Durante 9 años y medio cruzó regiones inmensas del sistema solar, pasó cerca de Júpiter y siguió avanzando hasta alcanzar su gran objetivo. Finalmente, en 2015, la sonda sobrevoló Plutón y cambió para siempre nuestra visión de este mundo. Realizó cientos de observaciones, recopiló una enorme cantidad de datos y nos entregó las imágenes más detalladas jamás obtenidas de ese lejano planeta enano. Transmitir toda esa información a la Tierra tomó muchísimo tiempo, porque a esas distancias incluso enviar datos se convierte en una tarea desesperadamente lenta. Aún así, había una limitación. New Horizons no entró en órbita alrededor de Plutón. Solo pasó junto a él y siguió su camino. Eso significa que no pudimos cartografiar toda su superficie con el mismo nivel de detalle. Pero lo que sí vimos fue suficiente para dejar claro algo inquietante. Plutón no es una roca congelada sin historia. Es un mundo geológicamente mucho más complejo de lo que nadie imaginaba. Para entender su paisaje, primero hay que imaginar su interior. Según los modelos aceptados, en el centro de Plutón habría un núcleo enorme de unos 1.700 kilómetros de diámetro, compuesto por roca y distintas formas de hielo de agua. Alrededor de ese núcleo existiría un manto helado de varios cientos de kilómetros, y encima de él una corteza formada por gases congelados, principalmente nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Y aquí aparece una idea fascinante.
Algunos científicos creen que el interior de Plutón podría conservar suficiente calor como para haber derretido parte de ese manto helado. Si eso fuera cierto, en las profundidades de este mundo podría esconderse un océano subterráneo, extremadamente salado, químicamente agresivo y cargado de amoníaco. Un océano oculto, debajo de una superficie donde la temperatura apenas supera los 60 Kelvin, es decir, alrededor de 213 grados Celsius bajo cero. Ese contraste entre una superficie muerta y un interior potencialmente activo es una de las razones por las que Plutón resulta tan inquietante. Y ahora sí, empecemos el recorrido por su relieve. El lugar más famoso y más reconocible de Plutón es Tombaugh Regio, una enorme región en la zona ecuatorial cuya forma recuerda a un corazón dibujado de manera esquemática. Por eso, mucha gente la conoce simplemente como el corazón de Plutón. Es gigantesca. Mide unos 2.300 kilómetros de extensión, lo que significa que ocupa cerca de una cuarta parte de toda la superficie del planeta enano. Pero ese corazón no es uniforme. Su parte occidental alberga la región más brillante y mejor estudiada de Plutón, Sputnik Planitia. Se trata de una inmensa llanura helada, clara, lisa y sorprendentemente joven en términos geológicos. Cuando observamos su topografía, vemos que es una enorme depresión. Está cubierta por hielos de nitrógeno, monóxido de carbono y metano, materiales tan reflectantes que algunas zonas devuelven hasta el 90% de la luz que reciben. Por eso destaca tanto frente a otras áreas más oscuras del planeta enano. Y hay un detalle clave: casi no tiene cráteres. Eso significa que su superficie es relativamente reciente. La hipótesis principal dice que Sputnik Planitia pudo originarse tras un colosal impacto ocurrido hace unos 100 millones de años. Ese choque habría creado una gran cuenca que después se rellenó con materiales helados, posiblemente vinculados al interior del propio Plutón. Lo más intrigante es que su superficie muestra formas que recuerdan a celdas de convección, como si debajo del hielo hubiera existido, o existiera, movimiento interno. Calor subiendo lentamente desde las profundidades. En otras palabras, Plutón podría no estar tan muerto como parece. Alrededor de esta brillante llanura se elevan cadenas montañosas impresionantes. Al oeste encontramos relieves que alcanzan varios kilómetros de altura, y al sur se levantan picos todavía más altos. Algunos superan los 6 kilómetros sobre el nivel medio de la superficie. Para un mundo tan pequeño, eso es enorme. Y lo más llamativo es de qué están hechas esas montañas, principalmente hielo de agua. Pero a esas temperaturas extremas, ese hielo se comporta casi como roca sólida. Más al sur aparecen depresiones, crestas y estructuras que podrían estar vinculadas a antiguos criovolcanes. Si esa interpretación es correcta, Plutón no solo tuvo actividad interna, también pudo expulsar materiales desde su interior hacia la superficie. Eso convertiría a este mundo helado en un lugar mucho más dinámico de lo esperado. Ahora miremos la parte oriental de Tombaugh Regio. Allí el terreno es más oscuro y mucho más antiguo. Su superficie está marcada por numerosos cráteres, señal clara de que ha permanecido expuesta durante muchísimo más tiempo. Y si seguimos avanzando hacia el este, empiezan a aparecer una serie de grandes manchas oscuras extendidas a lo largo del ecuador. Esas regiones reciben el nombre de máculas. Juntas forman una estructura alargada y sombría que cruza gran parte de Plutón. Algunas de estas manchas tienen cientos de kilómetros de diámetro y se encuentran separadas por cordilleras elevadas y enormes fracturas. Una de las más llamativas es Cthulhu Macula, una región oscura gigantesca que se extiende a lo largo de casi 3.000 kilómetros. Su superficie refleja mucha menos luz que Sputnik Planitia, y su color oscuro podría deberse a la presencia de tolinas, compuestos orgánicos complejos generados por radiación. Eso la hace visualmente impresionante y científicamente valiosísima. Además, su relieve no es uniforme. Hay zonas montañosas, otras más llanas y otras llenas de cráteres. Todo indica que estamos ante una de las áreas más antiguas de Plutón, un terreno que ha conservado durante eones la huella del tiempo. Si dejamos atrás esas llanuras sombrías y viajamos hacia el norte, llegamos a Lowell Regio,
una amplia región cercana al Polo Norte. Y aquí Plutón vuelve a sorprender. Aunque sea un mundo congelado y distante, su atmósfera cambia. Y ese cambio parece estar relacionado con la enorme inclinación de su eje de rotación. Dependiendo de la posición de Plutón en su órbita, uno de sus polos puede quedar más expuesto al Sol, lo que modifica la evaporación y condensación de hielos superficiales. Durante las últimas décadas, por ejemplo, la atmósfera de Plutón mostró señales de aumento en su densidad, algo que parece ir contra la intuición si recordamos que el planeta enano se estaba alejando del Sol. Pero si determinados depósitos helados en regiones polares reciben más radiación, pueden liberar gases que alimenten temporalmente esa envoltura atmosférica. Es decir, incluso un mundo tan pequeño y tan lejano puede seguir cambiando. Pero Plutón no está solo. Su historia se vuelve todavía más extraña cuando aparece Caronte. Caronte no es una luna cualquiera, es enorme en comparación con Plutón. Su masa equivale a más del 11% de la del propio planeta enano. Eso hace que ambos cuerpos no funcionen como un simple planeta con un satélite, sino casi como un sistema doble. Los dos giran alrededor de un centro de masas común ubicado entre ellos. Además, están acoplados por marea, lo que significa que siempre se muestran la misma cara mutuamente. Imagínalo, Plutón y Caronte mirándose eternamente uno al otro en medio del abismo helado. La superficie de Caronte, sin embargo, es distinta. Es más oscura en muchas zonas y muestra una composición donde el hielo de agua tiene una presencia importante, mezclado con otros compuestos, y aunque es menos conocido que Plutón, también posee paisajes fascinantes. Además de Caronte, el sistema plutoniano incluye otros satélites más pequeños, como Nix, Hydra, Cerbero y Estigia. Son cuerpos irregulares, mucho menores, probablemente formados o capturados en procesos complejos ocurridos hace muchísimo tiempo. Pero volvamos a Caronte. Aunque New Horizons no logró cartografiar por completo toda su superficie, sí reveló accidentes geográficos impresionantes. En el sur de su hemisferio visible destaca Vulcan Planum, una vasta región relativamente lisa. Allí se encuentra también una montaña peculiar rodeada por una depresión anular, una estructura que algunos científicos consideran posible evidencia de criovulcanismo. Más al norte, la superficie cambia de aspecto, aparecen cráteres, terrenos más accidentados y sobre todo enormes fracturas. Una de las más impactantes es Serenity Chasma, una gigantesca grieta de cientos de kilómetros de longitud y decenas de kilómetros de anchura. Su profundidad es extrema y las sombras proyectadas por sus laderas vuelven muy difícil observar su fondo con claridad. Es como si Caronte hubiera sido desgarrado. Y en el Polo Norte aparece otra región inolvidable, Mordor Macula. Sí, ese es su nombre. Una gigantesca mancha oscura cuyo origen todavía se debate. La idea más aceptada es que gases escapados de la atmósfera de Plutón fueron capturados por Caronte, quedaron depositados en el polo y bajo la radiación ultravioleta se transformaron químicamente hasta dar lugar a ese color oscuro. Si esto es correcto, entonces Plutón y Caronte no solo están unidos gravitacionalmente, también están conectados por un intercambio de materia. Eso hace que el sistema entero sea todavía más fascinante. Y aún así seguimos sin entenderlo por completo. Porque esa es la verdad más frustrante y al mismo tiempo más emocionante sobre Plutón. Apenas hemos empezado a conocerlo. New Horizons ya se marchó hace tiempo, atravesó el sistema de Plutón, siguió su viaje hacia regiones aún más lejanas y dejó atrás a estos dos mundos helados, que continúan alejándose en la oscuridad. Hoy la sonda se encuentra a más de 50 unidades astronómicas de la Tierra. Aún nos ha enviado información valiosa, pero llegará un momento en que sus sistemas dejen de funcionar. Entonces quedará sola, apagada, silenciosa, flotando para siempre en el frío inmenso del espacio profundo. Y mientras tanto, Plutón seguirá allí. Pequeño, lejano, oscuro. Con su corazón brillante, sus llanuras heladas, sus grietas imposibles, sus montañas de hielo y sus secretos enterrados bajo capas de frío extremo. Un mundo que parecía insignificante. Y terminó convirtiéndose en uno de los lugares más inquietantes y fascinantes del sistema solar. Y si este viaje por Plutón te dejó con otra visión de este mundo perdido en la oscuridad,
Suscríbete, dale like y comenta. Quiero saber qué fue lo que más te impactó. Su corazón helado, sus montañas gigantes, su posible océano oculto o la extraña danza eterna con Caronte.